En Internet hay objetos que se vuelven leyenda no porque cambien de lugar, sino porque empiezan a moverse dentro de nosotros. Uno de esos casos es un lienzo pintado en 1972 por Bill Stoneham y titulado The Hands Resist Him, que muchos, desde una subasta en eBay a comienzos de los 2000, rebautizaron como la pintura embrujada. En la imagen hay un niño de mirada fija, una muñeca con rostro cuarteado que parece más guía que juguete y, detrás de un panel de vidrio, decenas de manos presionando como si quisieran atravesar la frontera hacia el pequeño escenario donde los dos posan. Esa disposición tiene algo de sueño que se recuerda demasiado nítido. Nadie que haya visto el cuadro lo olvida con facilidad. Y cuando una obra se vuelve inolvidable por razones que rozan lo inquietante, el relato empieza a escribirse solo. El propio Stoneham contó que la inspiración no vino de una sesión espiritista ni de una visión en medio de la noche, sino de una fotografía de su infancia. El niño es el mismo a los 5 años. La muñeca representa un acompañante entre mundos, un ser liminal que te toma de la mano para cruzar del territorio de lo cotidiano al de lo imaginario. El panel de vidrio con manos detrás es la frontera entre las infinitas posibilidades y la vida que efectivamente escogemos o nos escoge. No hay demonios en esa explicación. Hay metáforas. Y sin embargo el cuadro, aún con ese origen poético, se cargó de otra energía. No por lo que el autor quiso decir, sino por lo que muchos creyeron ver. Ese desajuste entre intención y lectura es el corazón del mito. Durante años, The Hands Resist Him hizo su camino en silencio. Colgó en una galería, se movió de manos, durmió en paredes privadas. La historia tomó un giro cuando apareció en eBay con un texto que parecía guión de película de medianoche. Quien lo subastaba advertía que no se hacía responsable de lo que pudiera suceder a quien lo tuviera en casa. Afirmaba que las figuras del cuadro se movían por la noche, que el niño salía del lienzo y caminaba por la habitación, que la muñeca lo seguía con una especie de dispositivo entre los brazos. Había fotografías conseguidas, supuestamente, con una cámara que captaba ese desplazamiento. El aviso pedía que solo pujase gente preparada. Era una mezcla extraña de alarma, morbo y marketing tan eficaz que el anuncio se volvió viral cuando la viralidad recién aprendía a nombrarse. Los correos que llegaron al vendedor en esos días mezclaban fascinación y miedo. Algunos decían haberse mareado con mirar la pantalla. Otros reportaban dolores de cabeza o náuseas al observar la imagen durante unos minutos. Hubo quien juró que, tras dejar la subasta abierta en la computadora por la noche, escuchó pasos suaves y un golpe en la cocina. Una persona escribió que la muñeca del cuadro tenía un arma cuando en realidad sujeta algo más cercano a una batería con cables sueltos, un objeto que añade a la escena una sensación de electricidad detenida, como si la foto hubiese atrapado un momento anterior a un chispazo. La precisión importaba poco. Lo que contagiaba era la certeza de que el cuadro estaba vivo de una manera equivocada. El remate terminó con comprador y precio, pero la leyenda no terminó con la transacción. Quienes siguieron la pista al lienzo contaron que en su nuevo destino también ocurrieron pequeñas rarezas. Luces que parpadean, una puerta que se abre y se cierra con un ritmo que no corresponde a la corriente de aire, la certeza poco razonable de que el niño cambia su gesto según la hora del día. Otros afirmaron exactamente lo contrario y eso, paradójicamente, fortaleció el caso. Nada, dijeron, nada de lo que se prometía sucedió. Es un cuadro inquietante, sí, pero solo eso. Esa división entre creyentes y escépticos fue combustible perfecto. Cada nueva anécdota, a favor o en contra, traía gente nueva a mirar la imagen y a preguntarse por qué, incluso sabiendo que todo podía ser sugestión, el estómago se contraía un poco. Vale la pena mirar despacio lo que el cuadro hace con quien lo mira. La composición es simple y despiadada. El niño está de frente, casi a tamaño real, con la expresividad contenida de quien no termina de pertenecer al lugar donde está parado. La muñeca a su lado no sonríe, no alivia,
Tiene ojos de vidrio, piel que parece madera pintada y una postura tensa que sugiere que está ahí por una obligación antigua, no por cariño. Detrás, la puerta de vidrio que separa su mundo del nuestro ofrece la clave del título. Las manos no acarician, empujan. Resistir no es un verbo casual, es un esfuerzo. ¿Qué resiste quién? Resisten las manos el límite que no pueden cruzar. Resiste el niño a ese llamado que viene del otro lado. La ambigüedad es lo que enciende la imaginación. No es un monstruo, es una decisión. En la subasta de eBay, la escena vino acompañada de un texto que no economizaba recursos. Había advertencias físicas y morales, una especie de contrato emocional con el futuro dueño. La cultura de Internet, ávida de experiencias que mezclaran lo cotidiano con lo sobrenatural, adoptó el caso como un laboratorio de miedo doméstico. Por primera vez un cuadro que no estaba en una mansión europea ni en un museo distante, entraba por la pantalla a la sala de cualquier casa y pedía algo íntimo. Tu atención, tu noche, tu pausa. Ese primer contacto digital es importante. La gente no se impresionaba ante el objeto en persona, lo hacía frente a su imagen. Los mareos y los escalofríos nacían en un rectángulo de luz. El embrujo, si lo hubo, fue también de píxeles. El artista, sorprendido por el efecto, dio su versión cada vez que se lo pidieron. El niño soy yo. La muñeca es una guía. Las manos son posibilidades. El vidrio es un umbral. No hay invocaciones. Hay infancia, memoria y una lectura simbólica de lo que significa crecer. Esa explicación calma a muchos y a otros los inquieta más. Si una alegoría puede producir este efecto, ¿qué puede un símbolo cuando encuentra a alguien vulnerable? La historia pública del cuadro encendió además otro mecanismo muy humano, el de la profecía autocumplida. Quien cuelga en su casa un objeto que carga con un relato de actividad extraña va a escuchar su casa de otra manera. El crujido normal de la madera será señal, el parpadeo de una lámpara será aviso, el insomnio del gato será compañía de otro mundo. Y aún así no hay que reducirlo todo a sugestión. La percepción, cuando se vuelve ritual, abre experiencias que cambian a las personas. No hace falta que haya manos reales detrás del vidrio para que uno sienta que empujan. El caso eBay dejó también una lección sobre cómo se fabrican leyendas modernas. Hizo falta un objeto visual potente, un relato con buena prosa, una plataforma que multiplicara ojos y una comunidad dispuesta a comentar en tiempo real. Lo que antes necesitaba generaciones para asentarse, aquí tardó semanas. Y sin embargo, el núcleo es clásico. Una imagen que contiene un límite, un niño en situación liminal, una figura que no es humana del todo, un tercer elemento que presiona desde una frontera. Es el mismo hueso de muchos cuentos de hadas, solo que pintado en acrílico y subastado entre tostadoras y reproductores de DVD. A partir de la fama del cuadro original, el autor pintó continuaciones, variaciones, respuestas, no para aprovechar el miedo, según explicó, sino para seguir explorando ese umbral simbólico que había encontrado. En esas obras el niño crece, la muñeca cambia, las manos adquieren otros gestos. Quien quiera leerlo como una saga de terror tendrá material. Quien prefiera ver el arco de una vida narrada en imágenes también. Es una de las rarezas felices de este mito, que permite capas de lectura sin necesidad de elegir bando definitivo. Pero volvamos al centro, a la idea de portal en lienzo que tantos usan para describir The Hands Resist Him. Un portal es un marco, un pasaje, una promesa de tránsito. A diferencia de una puerta común, un portal agrega cualidad sagrada o peligrosa al cruce. El panel de vidrio del cuadro contiene esa promesa. Del otro lado hay manos insistiendo. De este lado hay un niño que mira sin moverse. La muñeca, con su objeto en brazos, es la operaria del umbral. No abre ni cierra, acompaña. El espectador es el que decide si la escena es antes o después del cruce. Si lo que vemos es el instante previo a que el niño ceda y atraviese,
o si la fotografía de ese momento será eterna, y lo que empuja quedará empujando para siempre. La palabra portal existe en el mito, porque alguien tuvo la intuición de que no miraba una escena, miraba un mecanismo. En las casas donde el cuadro o sus reproducciones viven de manera estable, los relatos más interesantes no son los espectaculares. No son vasos que se rompen ni sombras que se plantan frente a la cama. Son testimonios de un cambio de clima. Gente que dice que, desde que lo tienen en la sala, la casa se siente distinta por la noche. Ni peor ni mejor. Distinta. Más tensa o más alerta. Más consciente de sus ruidos. Es posible que ese efecto sea, en parte, un entrenamiento. Cuando se instala un mito bajo el mismo techo, la atención se afina. Y la atención, a su vez, devuelve un mapa más nítido del lugar donde uno vive. Hay un lado útil en esa vigilancia. También hay un costo. La casa deja de ser del todo refugio para ser, algunas noches, escenario. Para quienes quieran contar esta historia sin caer en lo sensacionalista, conviene recordar algunas claves. The Hands Resist Him no entró a la cultura por pruebas de fantasmas, sino por la potencia de su imagen y por un texto de subasta que sabía cómo rozar el miedo sin completarlo. La muñeca no porta un arma, sino un objeto ambiguo que sugiere energía contenida. El niño no sufre, observa. Las manos no matan, insisten. Todo en el lienzo está en modo de tensión previa. Esa elección convierte a la obra en un generador de relatos. Cada espectador, al completar lo que falta, agrega una versión nueva al mito. Si alguna vez decides usar el cuadro como pieza central de un episodio largo, la dramaturgia ideal no es de gritos ni jump scares, sino de atención sostenida. Comienza con una descripción lenta del lienzo, desde la textura de la pintura hasta la sensación del vidrio como frontera. Luego cuenta el origen que quiso darle su autor. A continuación, entra en la subasta de eBay y lee algunos fragmentos del tono con que se presentó al mundo digital, el cuidado de la advertencia, la aparente responsabilidad. Después abre el abanico de reacciones, desde quienes dicen haberse mareado al mirarlo hasta los que no sintieron nada. Más tarde, analiza por qué ciertas composiciones visuales nos afectan y cómo la infancia, las muñecas y las manos tienen un lugar privilegiado en nuestro repertorio de imágenes inquietantes. Cierra con la idea de portal y con una invitación a mirar obras difíciles no como maldiciones, sino como artefactos que condensan preguntas y nos devuelven un espejo donde el miedo y la curiosidad se sientan a la misma mesa. Hay una última imagen que vale como despedida. Una habitación en penumbra, una lámpara de pie encendida, una pared clara. En esa pared, la reproducción del cuadro. Alguien se sienta a mirar 10 minutos en silencio. No espera nada, no provoca nada. Al cabo de ese tiempo, se levanta con una sensación rara, mezcla de desasosiego y comprensión. No sabe explicarla, solo sabe que por un instante entendió algo de su propia infancia, de las veces en que sintió que del otro lado de la puerta había demasiadas manos pidiendo su atención. A veces una obra funciona así. No abre portales a otros mundos. Abre, si uno se deja, portales interiores. Que esto ocurra con una pintura nacida de una fotografía de niño y convertida en mito por una subasta en línea, es un recordatorio hermoso y peligroso a la vez. Hermoso, porque el arte todavía puede hacerlo. Peligroso, porque el miedo también. The Hands Resist Him seguirá viajando en historias y pantallas. Habrá quien lo evite y quien lo busque. Habrá quien jure que sintió algo y quien se ría con ganas. En ese cruce se alimenta la leyenda. Lo único que conviene no olvidar es que, más allá de las manos que empujan del otro lado del vidrio, siempre hay una decisión propia. Mirar, colgar, apagar la luz, volver a mirar. El portal, si lo hay, también es nuestro. Y conviene cruzarlo solo cuando elegimos qué queremos encontrar.